Hola chicos, que el Señor les bendiga. Estamos en nuestra clase de guaraní. Nuestro texto. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Qué hermoso saber que Jesús ha vencido a este mundo. Por lo tanto, tenemos que animarnos, porque sabemos que cualquier aflicción que pueda venir a nuestras vidas, podemos confiar en aquel que venció a este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y comenzamos nuestra clase de hoy. Vamos a comenzar. Vamos a la página 97 de nuestro libro. Vamos a ver la poesía Mita Saraqui, pero antes vamos a unir con flecha con su significado, que significa Saraqui, Sarambí, Yuku, Guazú, Poí. Saraqui significa travieso, Sarambí, desorden, Yuku, gracioso, Guazú, grande, Poí, fino. Entonces acá vamos a traducir la poesía Mita Saraqui. Mita Saraqui. ¿Qué quiere decir Saraqui? Travieso, el niño travieso. Oyapoba Sarambí, que hace mucho desorden. Depo Bishimi, que su mano es chico. De tipo y mi, que su nariz es fino. Mita Yuku, que el niño es gracioso. Oñe Eva guaraní, que hablan guaraní. Ojanju de Sumi, que le ama a su mamá. Hawasu de Akami, y que tiene la cabeza grande. Mita Saraqui, niño. Saraqui, nosotros dijimos que es travieso. Niño travieso. Mita Mishimi, niño chico. Oipotama Ekiriri. Ya quiero que estés en silencio. Diagramo la respuesta. Ya tenemos diagramado. ¿Qué hace el niño? Saraqui, es travieso. ¿Cómo es su nariz? Po y mi, que es fino. ¿Qué idioma habla? Guaraní. Escucho nuevamente. Vamos a escuchar el texto que ya hemos leído y hemos explicado. Depo Mishimi, que es mano. Mita Yuku, niño simpático. Hawasu de Akami, que su cabeza es grande. Leo las oraciones y luego coloreo la imagen sensorial que corresponde. Oñe Eva guaraní, que hablan guaraní. Escucha. Depo Mishimi, que ve que su mano es chico. Mita Mishimi, también se ve que el niño es chico. El número 6 vas a dibujar el poema Mita Saraqui a un niño travieso. Que el Señor te bendiga. Terminamos con nuestra clase. No te olvides de usar tapabocas y lavarte bien las manos.